Si quieres, voy comentando mientras acaba de entrar la gente y así tú empiezas directamente y 5 para mantenernos en Fenomenal. el horario previsto. Nada, pues bienvenidos a este webinar de hoy. Hoy tocamos más el tema de recursos humanos. Ya empezamos hace 2 semanas esta serie de webinars en Valgray. Bueno, yo soy Sergio, soy el responsable de formación de Valgray. Y nada, hemos empezado a hacer una serie de webinars con cada una de las temáticas en las que en Valgray estamos más metidos con esa parte de formación. Hoy nos acompaña Mercedes Hortelano con el webinar Integra Inteligencia Artificial en Recursos Humanos, redefiniendo la gestión de talento de tu empresa. Mercedes está aquí básicamente porque es cuando en Valgray hablamos de recursos humanos, hablamos de Mercedes. Ella es consultora en desarrollo profesional estratégico e inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, con más de 25 años de experiencia en gestión por competencias. Ella está ayudando a muchas empresas y organizaciones a desarrollar, optimizar todas sus competencias con inteligencia artificial. Y además, no solo eso, sino que es una comunicadora en estas temáticas, que tiene su propio programa, ¿no? ChatGPT, no es Revolución, ese juego de palabras para enfatizar la E, ¿no? Que es tanto una evolución y una revolución. Y Exacto. ahí, pues, donde sigues, ¿no? Un poco, que yo os invito a que lo veáis también, que sigue un poco bueno, todas las innovaciones, ¿no? Desde las diferentes partes de la inteligencia artificial a todas sus afecciones. Y hoy, bueno, Mercedes también en Valgray nos está ayudando es docente, la docente principal de un curso que tenemos de recursos humanos, que empezaremos el mes que viene, durante los lunes y martes de noviembre. Y nada, hoy veremos un poco unas pinceladas, porque en una hora pues da tiempo para lo que da, y así queréis ampliar un poco más, pues en nuestra web podéis encontrar más información. Así que nada, como ya han pasado los 5 minutos, Mercedes, todo tuyo para poder empezar con ese webinar. Y bueno, también indicaros que tenemos tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas, y al final de la sesión o podéis levantar la mano al final o dejar la pregunta y ya la vamos respondiendo. Así que nada, Mercedes, todo tuyo. Sergio, muchísimas gracias y bueno, si me vais a permitir, voy a ir compartiendo pantalla de lo que vamos a ir viendo. Hoy básicamente lo que vamos a ver es cómo aprovechar esas tecnologías para ser más efectivos y para transformar lo que es nuestra labor de recursos humanos, ¿no? Y lo vamos a hacer no solamente viendo algunas pinceladas de cómo lo podemos ver los retos con los que nos vamos a encontrar cuando integremos todo el tema de la inteligencia artificial en recursos humanos, cuáles son las mejores estrategias y sobre todo vamos a ver casos prácticos de cómo grandes empresas y pequeñas empresas lo están aplicando ya hoy en día y con unos porcentajes de mejora en cuanto a tiempos de selección, en cuanto a tiempos de llegar a la competencia óptima, por ejemplo, de Google, etcétera. Entonces, yo creo que es mucho más interesante. Y al final, pues todas esas preguntas que tengáis, os invito a que las expongáis, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, voy a compartir pantalla. ¿Mm? A ver dónde estoy. Vamos a ver. Y me voy para acá. Bueno, eh, uy, estos son los puntos que vamos a tocar hoy en día, hoy como os comentaba, y empezamos con la IA como revolución en recursos humanos. Eh, Se dice que el 85% de los trabajos, antes hablaban de un 50%, ahora ya hablamos de un 85% de los trabajos en 2030 aún no se han inventado y van a tener que ver con la inteligencia artificial. Y esto es igual, y esto es así no solamente en todos los departamentos, sino también especialmente en recursos humanos. Es decir, el potencial que tiene de transformar la IA es tremendo. Así que
voy aquí a ir dejando un par de preguntas que veremos al final y que hablaré y que iremos viendo también un poco al final, a lo largo de toda esa presentación, ¿no? La primera es, nos hemos planteado cómo va a transformar la IA mi rol dentro de recursos humanos. Todo lo que estoy haciendo ahora, ¿tiene sentido que lo siga haciendo con inteligencia artificial? Y si esto es así, ¿cómo voy a prepararme yo para liderar toda esta revolución digital que además como profesional de recursos humanos voy a ser clave en la empresa? Porque va a tener que pasar por nosotros, ¿de acuerdo? Y si queremos las buenas integraciones que van a tener que lidiar con temas como gestión del cambio, que van a tener que lidiar con miedos y temores a cómo esta IA, sobre todo la generativa, va a afectar a mi trabajo, afectar el trabajo que muchos ya están diciendo que vamos a perder los trabajos. En efecto, vamos a perder el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y se perderán muchos trabajos como cuando ha habido otro tipo de revoluciones. Pero lo que sí que es cierto es que la IA ha venido para quedarse y tenemos que adecuar nuestras funciones a lo que podemos hacer y el potencial y todo el potencial que la IA nos va a dar. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, cómo va a ayudarme y cómo va a afectar a mi rol? Pues, por supuesto, va a afectar en la toma de decisiones. Es decir, no es que sea ya una automatización con impacto humano, es que esta automatización me va a obligar a redefinir mi rol, me va a obligar a que identifique cuáles son los cuellos de botella que hoy en día me hacen basarme en lo que es las tareas sin apenas valor o con poco valor, para dejar esas tareas y dedicarme a tener una mejor atención a los equipos, a hacer un mejor desarrollo, incluso a innovar, a ayudar a la innovación de mi empresa desde de esta integración de la IA en nuestros departamentos, ¿no? Con todo ello, vamos a tocar un tema que es clave hoy en día, que es la fidelización de nuestro talento. No de las personas, ¿no? Porque no queremos fidelizar a todas las personas dentro de la empresa. Queremos fidelizar a aquellas personas que realmente encajan con nuestra cultura, encajan con nosotros, ¿no? Y con lo que nosotros estamos haciendo. Es la fidelización de tu talento, de ese talento, de esas personas que realmente fluyen y forman equipos de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Qué os voy a decir? Seguro que esto ya todos lo sabéis, todas las personas que estáis aquí presentes lo habéis adivinado. Es decir, no es selección y reclutamiento. La IA es capaz de, si lo hacemos bien, evitar muchos de los sesgos que nosotros tenemos a la hora de reclutar. Que muchas veces son inconscientes, pero que la IA nos puede ayudar a volverlos de forma consciente y a hacer una mucho mejor selección y un mejor reclutamiento para llegar a contratar. La gestión y la dirección del talento, la gestión, es decir, todos los temas administrativos de cuáles son el tema de, perdonadme ahora que ya me he lanzado y se me ha ido, es decir, el desarrollo, el tema de promociones, el tema de cuál es la mejor persona, cuál es el mejor desarrollo que esa persona puede tener, cómo puedo evaluar su desempeño en tiempo real y además ayudándole a que sea cada vez mejor y además ayudando a que toda esa gestión y esa dirección de las personas me ayude a fidelizar a esos equipos para formar los mejores y tener las mejores posibilidades de ser plenamente competitivos. Es decir, no es solamente ser un tema de eficiente y de eficaz, es un tema de que esta eficiencia y esta eficacia me ayude a tener un mejor clima laboral. Y cuando tenemos un mejor clima laboral, obviamente lo que estamos consiguiendo es que seamos mucho más productivos. Ya solamente es un egoísmo inteligente de las empresas. Es decir, yo no quiero que tú te pases muchas más horas trabajando, sino que la IA nos permite trabajar mejor.
¿de acuerdo? No es trabajar más, sino trabajar mejor y conseguir mejores resultados, como incluso en la administración y laboral. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, un cuello de botella que suele haber en muchos departamentos de recursos humanos son no voy a decir pérdida de tiempo porque esto es un tiempo que es necesario, pero los cuellos de botella que se forman cuando hay muchas preguntas sobre procedimientos, sobre temas, por ejemplo, de vacaciones, sobre temas de salariales, sobre temas sindicales incluso. Todos estos temas que conllevan tanto tiempo, por ejemplo, es uno de los primeros puntos que son fácilmente absorbibles por la IA. ¿Qué harías tú si tú si tú identificas ese cuello de botella y ese cuello de botella lo puedes automatizar? ¿Qué puedes hacer con ese tiempo? ¿Qué puedes hacer tú si, por ejemplo, puedes poner en marcha una aplicación, una IA, que te permita tener información sobre feedback y sobre lo que está pasando, que te permita evitar rotación de talento, rotación no deseada del talento que tú quieres que se quede en la empresa? Es decir, puedes hacer tienes tantas oportunidades que no es cuando dicen, no, es que la IA nos puede quitar trabajo o empleos. Perdona, sí, te puede quitar trabajo, pero para que tú lo dediques y tengas oportunidad de emplearlo en temas mucho más estratégicos y desde luego de mucho más valor añadido y diferencial. Con lo cual aquí ya estamos hablando que una forma de cómo nos va a afectar es que vamos a tener que identificar y poner en marcha mucho más nuestro pensamiento estratégico. Es decir, el tomar decisiones no solamente basadas en la intuición, sino saber que la IA me va a permitir a esa intuición que es necesario que siga con nosotros, porque uno de los problemas, y ahora lo vamos a ver en los retos que tenemos, es que no podemos deshumanizar la toma de decisiones solamente porque la IA lo diga. La IA nos puede ayudar a complementar y hacer que una decisión estratégica, además de estar fundamentada, tú puedas tener una mejor toma de decisión porque puedas poner en equilibrio tanto el punto subjetivo, que es necesario que lo sigamos teniendo, como el punto objetivo. Y saber que ese equilibrio es el que nos va a dar las mejores posibilidades. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los retos? Es decir, pues uno de los principales retos, sobre todo las medianas y las pequeñas empresas con los que se pueden encontrar, es la calidad de los datos. Al principio, no todas las empresas hasta que tienen una calidad de datos suficiente para, por ejemplo, hacer análisis predictivos y que sean realmente efectivos. En efecto, es decir, de la calidad de datos va a depender la calidad de respuesta que nos vayan a dar. Cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña empresa, que las pequeñas empresas suelen tener menos datos o suelen estar sucios, como si dijéramos, y hay que limpiarlos, hay que unificarlos, hasta que no vayamos haciendo esta unificación y esta mejora en la calidad y en la limpieza de datos, vamos a tener que tener paciencia para tener mejores perspectivas en cuanto a sus respuestas. Otro gran reto que nos vamos a plantear es la privacidad y la seguridad de la información. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuáles son las leyes vigentes y ser muy transparentes a la hora de implantar y de integrar nuestros sistemas de recursos humanos dentro de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Las personas tenemos tenemos el derecho y la obligación, si queremos después responder de forma responsable, de saber cómo se utilizan nuestros datos y tener muy en cuenta cuáles son la legislación vigente o la normativa vigente para que esto se haga de forma correcta y además después no tengamos otro de los retos, que es el temor de las personas al cambio y a qué es lo que se va a hacer con nuestros datos, ¿de acuerdo? Que es el siguiente punto. Es decir, otro reto es el miedo de las personas a si los va a saber utilizar bien,
a salir de su zona de confort, qué va a pasar con los datos que yo doy a esta IA, qué se van a hacer con ellos, etcétera. Por lo tanto, el siguiente reto al que nos lleva esta gestión del cambio es que necesitamos que sea realmente una integración transparente y con un toque humano que también afecte a la toma de decisiones. Que los equipos no vean y digan, no, es que esto lo ha dicho la IA. Bueno, es que si lo ha dicho la IA y tú lo único que haces es coger un cortapega y en función de lo que te dice la IA, el Copilot o el ChatGPT o Gemini o la aplicación que sea, tú lo haces para hacer un cortapega, entonces sí que te va a sustituir. Lo que hay que hacer es que con el potencial que la IA nos da, dándole transparencia y a esa enorme argumentación que te va a argumentación, investigación, creación, esa capacidad de creación que te va a dar la IA, tú pongas tu propio toque. Porque si no, en efecto, sí que ese temor con el que te vas a enfrentar a la hora de integrar la IA en tu departamento y en toda la empresa, como recursos humanos, como vía de entrada, pues entonces sí que lo vamos a tener difícil. Y por supuesto, un uso responsable y ético de cómo llevamos a cabo esta IA. Es decir, tenemos que ser conscientes que la IA hay en muchísimos casos y sobre todo siendo profesionales de recursos humanos en los que no se puede utilizar. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, tú no puedes utilizar simplemente los datos de la IA para tomar una decisión estratégica. Te puede ayudar, te puede dar gran parte de la argumentación, pero eres tú quien tienes que tomar la decisión, quien tienes que sobrepesar si hay temas subjetivos o de empatía o de tener en cuenta y en consideración otras personas que te pueden hacer modificar o te pueden hacer dar otro tipo de toma de decisiones. ¿Cuándo no se puede utilizar la IA o no es recomendable que se utilice la IA? Por supuesto, cuando estamos hablando de relaciones personales. Y no se puede utilizar la IA cuando simplemente tú tienes que negociar con una persona y dejar que la IA negocie contigo. Es decir, tú tienes que negociar, tú te tienes que preparar, pero la IA te puede ayudar a preparar, la IA generativa ayuda a preparar, pero en el fondo hay unos usos que son responsables y que tú te tienes que hacer responsable de ellos, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, para superar estos retos, ¿cuáles son las estrategias que van a ser importantes a la hora de una buena implantación? Pues lo primero es identificar cuáles son nuestros cuellos de botella y cuáles son los procesos más prioritarios, cuellos de botella, y más adecuados para la adopción de la IA. Es decir, quizás aquellos más prioritarios son, por ejemplo, todos los que conllevan cierta automatización, como comentábamos antes, por ejemplo, estas preguntas y respuestas, como por ejemplo, algo tan sencillo como es el tema de la agenda y de correos electrónicos cuando estamos hablando de selección y reclutamiento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos de onboarding, hacer temas del análisis de cuáles son los currículums, cuáles son las capacidades, cuáles son los temas más prioritarios y cuáles son las formas de integrar a esa persona lo más rápidamente posible en nuestra empresa. Es decir, ¿cuáles son los cuellos de botella de tu organización? Eso es lo más prioritario. ¿Cuáles son aquellas acciones o tareas que no te aportan valor y que te están gastando muchísimo tiempo o estás invirtiendo muchísimo tiempo en ellas y no es una buena inversión? Pues esos son los más prioritarios y esos deberían ser los más adecuados para adoptar y para integrar la IA. Son todas las... ¿qué solución es la que yo debería usar? Copilot, Gemini, ChatGPT, dependerá
dependerá, es decir, dependerá de qué estás pidiendo, porque igual no necesitas un copilot para toda la organización, necesitas para unas personas, pero sin embargo hay otro tipo de aplicaciones que serían mucho más idóneas, por ejemplo, en el tema de onboarding, en el tema de entrevistas de selección, por ejemplo, primeras entrevistas de selección en procesos en los que tienes muchísimas ofertas de curricular y de pronto sacas una oferta y te encuentras con 100 currículum el primer día, 300 el segundo y al cabo de una semana tienes 900. Y sobre todo, una buena práctica es involucrar a todos nuestros equipos, a todos nuestros empleados. Es decir, muchas veces la buena implantación pasa no solamente por tener una buena solución, sino porque la gente, nuestra gente, nuestro personal, esté luchando por esa implantación. Quiere decir, sea realmente, les guste porque vean que realmente les va a ayudar, les va a facilitar y cuando ellos tienen algún tipo de preocupación o tienen algún tipo de feedback negativo, sobre todo respecto a esa aplicación, se les escucha y tomamos y les tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, yo creo que uno de los puntos clave para que una buena implantación sea todo un éxito y esto pasa por recursos humanos. Es decir, necesitamos encontrar nuestros evangelizadores y proporcionar también oportunidades de capacitación. De nada me sirve implantar en mi empresa un copilot, de nada me sirve implantar un ChatGPT Teams, por ejemplo, o Enterprise o cualquier otra herramienta si no lo van a saber utilizar de forma efectiva. Y de forma efectiva, es decir, no solamente es el hecho de saber utilizar buenos prompts, sino de forma efectiva para que a mí en mis hojas de Excel, en mis entrevistas de selección, en mis todo, estas aplicaciones me sean realmente útiles y sepan aprovecharlas al máximo potencial. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, yo diría que, es decir, si me tuviera que quedar con dos de estos puntos, la primera es la de identificar los procesos más prioritarios y la segunda es la de involucrar a mi gente, a los equipos, ¿de acuerdo? Y de aquí pasamos a algunos casos de éxito, es decir, estábamos hablando antes de dónde lo podemos utilizar. Pues mirad, vamos a ver grandes empresas y también pequeñas empresas. Quizás uno de los ejemplos, una de nuestras grandes empresas aquí en España es Telefónica. Y Telefónica ha implantado la IA en sus procesos de selección. ¿Y qué es lo que ha logrado con ello? Ha logrado una reducción del 25% en los procesos de contratación y de selección y asimismo ha logrado una mejora del 20% en la fidelización de su talento. ¿Por qué es esto? Muy, muy fácil, porque es cuando tú reduces algoritmos, mejoras los que tienes y mejoras los procesos de selección, lo que estás haciendo es que estás encontrando a tu mejor talento. Y cuando tú encuentras a tu mejor talento, es decir, ese talento que encaja plenamente con tu cultura empresarial, estás haciendo que se incremente la fidelización y la retención de ello. ¿De acuerdo? El siguiente, BBVA. ¿Qué es lo que ha hecho BBVA? Ha adoptado la IA para procesos de evaluación del desempeño y de la planificación de la carrera profesional. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido una mejora del 30% en la precisión de las evaluaciones del desempeño, con lo que, obviamente, si tú mejoras cuál es la evaluación, lo que vas a conseguir es una mejora en la satisfacción de tus colaboradores con los planes de carrera, porque claro, la inmediata superior de la evaluación del desempeño es que esto te ayude a identificar planes de carrera personalizados para cada uno, no en plan carreras como hacíamos antes, teníamos personas de alto potencial en los cuales entraban en una planificación de carrera más o menos personalizada, pero bastante estándar. Aquí no, aquí lo podemos adecuar
perfectamente a las competencias y a las necesidades de nuestra gente. El tercer ejemplo, otro también de los grandes, por supuesto, Inditex. ¿Qué es lo que ha hecho Inditex? Perdonadme, ha adoptado tecnologías para optimizar la gestión del talento en sus tiendas, que es su gran base. ¿Y qué es lo que ha hecho? Reducir con esta adopción de esta tecnología y del estadía el 15% en la rotación no deseada de sus colaboradores y ha obtenido un incremento del 25% en la efectividad de la formación. ¿Por qué? Porque hay una cosa que la IA te permite muchísimo más fácilmente cuando estábamos hablando de desarrollo de empleados y de desarrollo, y es que te permite personalizar muchísimo más la formación y incluso buscar cuál es no solamente la formación a nivel de capacitación, sino también a nivel de mentoring dentro de la empresa, a nivel de on the job training también dentro de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que consigues con todo esto? Primero, mejorar tu formación, los resultados y las evaluaciones de tu formación y incrementar la satisfacción de tus equipos, ¿de acuerdo? Siguiente caso, y nos vamos ya, es decir, claro, podemos decir todas las grandes empresas, lógico que estén introduciendo y estén integrando la IA dentro de sus procesos. Pero también tenemos ejemplos en pymes, tanto en startups como en pymes más medianas, vamos a decir de aquí, ¿no? La primera de ellas es Cobify, que es una startup del sector seguros, que ha implantado la IA en sus procesos de selección para mejorar la eficacia y reducir el tiempo de contratación. Y entonces, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues, por ejemplo, una mejora de un 35% en el tiempo de selección y para identificando a los mejores candidatos. Y, por supuesto, ¿qué es lo que como consecuencia ha tenido esto? Pues un 20% en la satisfacción de las personas que se dedicaban en recursos humanos a temas de selección y contratación. ¿Por qué? Porque si tú reduces las listas de curriculares, esos primeros filtros de 100 currículos, por ejemplo, a 25, pues tú estás ganando muchísimo tiempo y te está permitiendo ir realmente a lo que a ti te interesa, a esas entrevistas en segundo o en tercer nivel, que son las que ya son de selección pura y dura. ¿De acuerdo? La siguiente, Factorial. Factorial es una empresa que desarrolla software de gestión para recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha implantado? Ha integrado para mejorar la evaluación del desempeño y, sobre todo, los procesos de feedback. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues un 25% de mejora en este tipo de evaluaciones de desempeño, pero sobre todo lo que ha conseguido es una gran mejora en la satisfacción de colaboradores en sus procesos de feedback. Y me diréis, bueno, pero lo que me estás comentando son pymes que son de startups, es decir, online, que son tecnológicas, vamos a decir. Bueno, pues también tenemos pymes que son más familiares, aunque sean potentes, y que son mucho más dentro del campo tradicional de las pymes. Por ejemplo, Bodegas Torres. Bodegas Torres lo que ha hecho es, ha integrado una IA, ha integrado la IA en sus procesos de desarrollo de talento y planificación de la sucesión. Esto es especialmente importante dentro de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque el problema hasta ahora es que una empresa pasaba igual a segunda generación, pero tenía grandes dificultades en pasar a una tercera y no digamos a una cuarta generación. ¿Qué es lo que ha logrado la familia Torres, Bodegas Torres? Una mejora en el 30% en la toma de decisiones en cuanto a sucesión, promoción o incremento en la fidelización y retención del personal clave. Es decir, la IA nos permite optimizar y, sobre todo, irnos a aquello que realmente tiene valor dentro de la empresa, que es todo el tema estratégico, todo el tema de valor añadido, tanto para dentro de recursos humanos como para afuera. Es decir, nos permite
desarrollar mejores equipos de alto rendimiento, nos permite facilitar la innovación dentro de la empresa, lo cual en un ambiente y en un entorno tan dinámico como el actual es absolutamente necesario para continuar, para seguir siendo competitivos, perdóname. Y es lo que comentábamos al principio, es decir, necesitamos ver cuáles son nuestros nuevos roles dentro de la IA, con la IA dentro de recursos humanos, y necesitamos estar preparados para liderar esa transformación y esa revolución digital con la IA. Y no es cuestión de que nos quite el trabajo, sino es cuestión de aprovechar todo su potencial para realmente hacer mejores empresas, empresas más competitivas, más eficientes y al mismo tiempo con muchísimo mejor clima y ambiente laboral. Así que bueno, después de esto, simplemente comentaros que os esperamos para hablar en profundidad de cómo podemos hacer, cuáles son, cómo los apartados directamente sobre selección y reclutamiento, en onboarding, en clima laboral, y de esto vamos a estar hablando en el máster que empieza el día 4 de noviembre. Y hasta aquí la presentación. ¿Preguntas? ¿Ha tenido sentido? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Ninguna pregunta? Sergio, ¿no ha salido ninguna pregunta por ahí? Vicente. No. Gracias. Claro todo. Disculpa, Mercedes, no hay preguntas por aquí, no hay preguntas en el chat, ni en preguntas y respuestas hemos tenido preguntas. Ana, Blanca, ¿alguna duda? Bueno, yo te quería preguntar, Mercedes, por cómo, si nos podías poner algún ejemplo práctico del tipo de herramientas que se pueden utilizar. Sí, como tenemos tiempo. Sí, alguna herramienta que tú creas que también que se vaya a explicar luego en el curso, que vayan a poder utilizar tanto empresas pequeñas pero también grandes. Mira, en el curso algunas herramientas que vamos a trabajar bastante con ChatGPT y vamos a ver, además ahora lo permite, cómo se pueden hacer chatbots en un momento dado para integrar todo el tema que estábamos hablando antes del cuello de botella, es decir, para ver cómo puede hacer respuestas o pueda responder a esas preguntas que siempre quitan tantísimo tiempo, pues por ejemplo que puedan ser de procedimientos, que puedan ser de vacaciones, que puedan ser en un momento de salidas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es un tipo de herramientas que vamos a ir viendo. Vamos a ver también cómo va a hacer análisis un poco estratégicos, de ver, identificar cuáles son esos cuellos de botella en las diferentes partes de recursos humanos y cómo pueden identificarlos mejor. Vamos a ir trabajando en el curso, vamos a ir trabajando con casos prácticos y que ellos puedan llevar a cabo y puedan hacer en sus propias casas, ¿de acuerdo? Ana, no sé si te respondí. Podríamos ver, Mercedes, si es posible, aunque es muy atraco porque igual no lo tenías preparado, un pequeño caso de demostración de unos 10-15 minutos máximo. Si es posible, bueno, no te quiero poner en un apuro, porque no lo hemos hablado antes y lo deberíamos haber hablado, pero... Sí. Bueno, lo que os voy a enseñar es algunos chatbots que yo he puesto en práctica y que se pueden hacer desde ChatGPT, que es súper fácil y que además una de las cosas que vais a ver que vamos a ver en el máster es como una parte técnica de cómo podemos fácilmente poner en marcha un chatbot, en este caso
lo vamos a hacer con ChatGPT. Quien esté metido en el entorno Microsoft también se puede ver para hacer un caso práctico desde Powers AP. Pero lo que yo os puedo enseñar es, no tengo hecho ningún caso práctico, pero sí que os puedo enseñar un chatbot como los que podemos hacer fácilmente, por ejemplo, en función de crear. Vamos a crear, voy a compartir pantalla, si me dejáis, como... A ver, un momento, compartir. A ver, pantalla completa, me voy aquí. Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí es, yo tengo aquí diferentes chatbots que yo he ido creando. Es decir, desde, por ejemplo, una que me puede ayudar a una descripción de puesto de trabajo hasta un tema, bueno, aquí es un tema de talento senior, experto en IA, en recursos humanos, de cómo le puedo pedir en un momento dado que me ayude a programar o a desarrollar un chatbot, o cuál es el impacto, o que me ayude a analizar el impacto de esta IA en mi departamento, por ejemplo, en dónde, cómo puede impactar o cómo puede dejar de impactar. Por ejemplo, si nos vamos aquí a este Job Description Expert, como una de las cosas que tiene ChatGPT, me imagino que ya casi todos conoceréis este tipo de ChatGPT, es que, aunque aquí está en inglés, tú le puedes decir en español para aquello. Y vamos a editar el GPT. Entonces, lo que aquí yo le he pedido crear un chat, un GPT desde ChatGPT es realmente fácil. Nos lo podemos hacer desde el crear, ¿de acuerdo? Y que él nos dé los pasos, o lo podemos hacer directamente desde configurar. Yo aquí lo que le he dicho es que quiero que me ayude a configurar un puesto de trabajo, o a identificar puestos de trabajo en función de las competencias y en función de lo que me está pidiendo en un momento dado. Imaginaos por ejemplo, director de ventas, me está pidiendo un director o una persona financiera, o porque tengo que hacer un nuevo puesto de trabajo para de nueva creación, por ejemplo, de CAM. Así que vamos a ver, nos vamos a ir aquí. Entonces le voy a decir, por ejemplo, dame un puesto de trabajo, diséñame un puesto de trabajo para CAM, ¿de acuerdo? Y hazme todas las preguntas, bueno, esto ya lo sabéis, me imagino, hazme todas las preguntas que necesites para crear el mejor puesto posible. Puesto posible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, esto es lo que el CAM, el Key Account Manager, ¿qué es lo que vamos a hacer en el máster? Pues no solamente vamos a ver cómo las posibilidades a nivel manual de qué podemos pedirle o no pedirle a ChatGPT, de cómo podemos integrar o no integrar en nuestros departamentos, sino que además vamos a hacer pues desde el diseño de puestos de trabajo hasta cómo el tema de las competencias. Vamos a ver qué aplicaciones hay, por ejemplo, Chatty Hiding, que nos puede ayudar en las primeras entrevistas, o vamos a ver también como otros tipos de bots que hay disponibles en el mercado, tanto a nivel freemium, los estaremos practicando con ellos, como ya otra vez a nivel premium, que esto es ya quienes puedan o quieran. Pues vamos a ver todo este tipo de cuestiones en el voy a dejar de compartir en el máster. No sé si, Ana, no sé si Sergio, si esto tiene sentido.
Sí, a mí me ayuda a entender, pues, por ejemplo, que vais a ejemplos útiles que se van a enseñar en el curso y también una herramienta que todo el mundo tiene a su alcance, que es ChatGPT. Y me imagino que, bueno, también con los otros profesores también abordarán otro tipo de herramientas. Sí, vamos a ver, hay los 2 primeros días del contenido y los 2, bueno, no los últimos, va a ser las técnicas de prompting y vamos a los conceptos básicos y después se va a ver la introducción a herramientas avanzadas como Zapier, Makeup, GPTs, etcétera, y startups enfocadas a recursos humanos, así como luego se hará un examen, vamos, un trabajo final. Es decir, lo que vamos a ver directamente es cómo nos afecta la IA en el reclutamiento y selección. Vamos a hacer casos prácticos, de decir, bueno, pues vamos a ver desde cómo la IA nos puede ayudar en todo el tema de la oferta, del diseño, no solamente, por ejemplo, del puesto de trabajo, que en un puesto de nueva creación, sino incluso en sus competencias. ¿Qué competencias puedo pedir en este puesto y cuáles serían las más adecuadas, teniendo en función mis valores y mis competencias organizacionales? Es decir, muchas veces pensamos que las competencias son trasladables de una organización a otra y no es así. Las competencias tienen que estar adecuadas perfectamente a los valores de mi organización. Y esto lo vamos a ver, y yo siempre pongo este ejemplo, es decir, no es lo mismo una negociación en una empresa del tercer sector que una negociación en una empresa, por ejemplo, de un fondo buitre. El gana-gana de uno y el gana beneficios de otro, yo no digo que sean buenos o malos, pero los comportamientos son diferentes y las competencias son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto lo intentamos hacer nosotros manualmente, es un trabajo que tiene quizás muchísima más conciencia, pero te lleva muchísimo tiempo. Si nos puede ayudar una herramienta, y en esto, claro, en este caso vamos a ver herramientas que todo el mundo tiene disponible, porque y que podéis entrar fácilmente, incluso podéis pedir un mes de prueba para que podáis optar a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes este tipo de herramientas, el desarrollo de esos puestos, el desarrollo de esas competencias, el desarrollo incluso de esas entrevistas de selección, el desarrollo de planes de fidelización y desarrollo de formación personalizada, cómo incrementar el bienestar y el compromiso de nuestros empleados mediante técnicas de feedback gracias a estas herramientas de ChatGPT, etcétera, etcétera. Pues eso es un poco lo que vamos a ver, es decir, ese es el listado de dónde nos puede ayudar, pero en profundidad. No sé si tiene sentido, si necesitáis, si queréis más, más aclaración. Muchas gracias, Mercedes. Y hay una cosa que me pregunta mucha gente de recursos humanos cuando hablamos de utilizar este tipo de herramientas, y es que nos preguntan sobre los temas de protección de datos y cómo hacer un uso, y que como hay mucho miedo a la inteligencia artificial, cómo aprender a usarla sin asumir ningún riesgo. Sí. ¿De esto qué querrías comentar? Bueno, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si nos vamos a ChatGPT y estamos utilizando, es decir, ChatGPT se puede utilizar de forma automatizada con apps que podemos, que hay desarrolladores maravillosos que lo pueden integrar en nuestras empresas, o si no, ya vamos a ChatGPT Teams. Pero si utilizamos ChatGPT, el normal o el Plus, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que compartimos, porque aunque ChatGPT no tiene esa capacidad todavía de aprendizaje que va a tener la inteligencia general, la IA general, sí que utiliza muchos de los datos que nosotros vamos introduciendo para seguir aprendiendo más poco a poco, vamos a decir, ¿no? Eso es por un lado. Segundo, puede ser hackeado, es decir, tú puedes tener tu cuenta, pero esa cuenta puede ser hackeada, con lo cual tienes que tener muchísimo cuidado. Es decir, a no ser que estés en ChatGPT Team, que no es Teams, Team, o ChatGPT Enterprise, que ya sí que te
garantizan un nivel de privacidad. Tú tienes que tener, por ejemplo, si tú vas a hacer un análisis curricular, tú tienes, imagínate que 10 currículum, que eres una pyme y tienes 10 currículum para un puesto de trabajo y que obviamente es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido que tú hagas este análisis por ChatGPT. Lo que tienes que hacer es hacer currículum ciego y que la gente, y incluso acostumbrar a la gente a que te haga un currículum ciego. De forma que cuando tú introduces cualquier tipo de información en ChatGPT, no, temas como correos electrónicos, teléfonos, por supuesto, ya no os cuento lo que es cuentas de banco, por supuesto. Es decir, todo aquello, direcciones, todo aquello que sea privativo de la persona, evitadlo, haced currículum ciego, en este caso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, yo si en un momento dado voy a hacer el briefing de una empresa, a mí no me importa poner nombres y direcciones cuando esas son nombres y direcciones, por ejemplo, están en la web. Si están en la web es que yo lo puedo coger. Pero si hay cualquier tipo de información que no esté en la web, por ejemplo, si vais a hacer, estábamos hablando antes de la cultura organizacional y vamos a hacer una comparativa y de unos currículums para hacerle un plan de onboarding personalizado con nuestra cultura de empresa. Pues tendré que tener cuidado qué es lo que meto qué es lo que introduzco de la cultura de la empresa en ChatGPT para no incurrir en temas de irresponsabilidad. Es decir, todo lo que sea visible y que esté en la red, yo lo podré hacer y lo podré utilizar. Todo aquello que no esté en la red, como por ejemplo, si en la red yo no tengo, mi empresa no tiene rangos salariales, yo eso no lo introduciría, a no ser que tú lo hagas de forma ciega, ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido esto que estoy explicando? No sé. Sí, Mercedes, muchas gracias. Sí, se entiende, se entiende. Más preguntas, ¿alguna duda más que tengáis? ¿Nada? ¿Nada? Pues si queréis, lo podemos dejar aquí y nada, recordándoos otra vez que dentro de un mes, en noviembre, empezamos el día 4 el curso ya más especializado, más largo, de 20 horas. Y nada, os invitamos a que le peguéis un vistazo a ver si os interesa. Espero que os haya gustado hoy el webinar. Mañana tenemos otro webinar más dedicado a profesionales de la industria TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, por si conocéis a alguien o estáis interesados vosotros mismos. Y nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Mercedes por tu ponencia y nada, nos vemos en el siguiente webinar, en la siguiente actividad de Bargray. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta la vista. Gracias. Os esperamos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.